sábado otra vez la sede de la Federación de Mujeres Cubanas abre sus puertas para este espacio que siempre llega para ayudarnos a conocer mejor a nuestras niñas y niños de la primera infancia. Tocamos a su puerta, tum tum, usted abre, afortunadamente ya estoy lista para decirle hola familia. Potenciar la comunicación en nuestras niñas y niños y enriquecer el lenguaje es de vital importancia en la primera infancia. La comunicación es la forma de interrelación entre las personas que permite intercambiar emociones, sentimientos, vivencias, necesidades, preocupaciones, intereses, motivaciones y conocimientos mediante signos no verbales, llanto, grito, risas, expresión del rostro, gestos, movimientos corporales, entonación, expresividad, pausas y silencio. Y verbales, las palabras, las frases y otros procedimientos comunicativos con la lengua materna u otra lengua extranjera, como resultado de la comprensión y la construcción de esos mensajes que se reciben del entorno a través de todos los órganos de los sentidos. Mientras que el lenguaje es la forma principal de comunicación entre los seres humanos que expresa el conocimiento que se tiene del entorno por medio de la lengua materna u otra lengua extranjera y posibilita expresar el pensamiento, relacionarse con otras personas, coordinar acciones mutuas e intercambiar ideas. Acerca de la estimulación de la comunicación en lenguaje en la primera infancia, nos adentraremos hoy en Tum Tum. Hola, familia. Es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. El diccionario familiar ha abierto las puertas a un tema de vital importancia cuando hablamos en el desarrollo de nuestras niñas y niños de la primera infancia. Comunicación, lenguaje, algo de lo que vamos a estar aprendiendo hoy con nuestra invitada. Ya se encuentra afortunadamente a mi lado la doctora en Ciencias Pedagógicas, Miriam de la Caridad Valdés Cabot, quien es profesora de la Escuela de Formación Pedagógica. Hola, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas, Coralia, muchas gracias por la invitación de participar en el programa con ustedes. Es un placer. Gracias, para nosotros el placer que esté usted aquí y nos ayude. Decía yo que es un tema de vital importancia porque el hombre es un ser social y requiere de la comunicación desde los primeros momentos. Y ya que digo desde los primeros momentos, aprovecho para hacerle una pregunta inicial. ¿Cómo y cuándo inicia el proceso de comunicación para nuestras niñas y niños? Efectivamente. La comunicación es esencial para la vida del ser humano. Sin comunicarnos no podemos vivir. Entonces, bajo la influencia de la familia en primer lugar, en el caso de los niños de la primera infancia, comienza el desarrollo, surge la comunicación y se empieza su desarrollo desde el periodo de la gestación. Cuando la mamá tiene su bebé en el vientre y se comunica con él con pequeñas palmadas en su vientre, con sus movimientos. También el papá puede conversar con el bebé en el vientre. Hay investigaciones que demuestran que el niño escucha y el niño responde a esa estimulación con sus movimientos. Ese desarrollo continúa en el momento de nacer y todos sabemos el famoso grito del niño al nacer, el llanto, después vienen las primeras sonrisas, las expresiones serenas del rostro cuando el niño está satisfecho de todas sus necesidades y el niño está comunicando cómo él se siente y la familia está comprendiendo los mensajes que ese niño da. Al mismo tiempo también el niño comprende cuando la mamá altera la voz, el niño se altera. Por tanto, la mamá debe hablarla suave, cariñosamente, para que ese desarrollo de la comunicación con formas no verbales vaya transitando de una manera placentera, feliz y estimulante. Ya después surgen las manifestaciones, nosotros le llamamos preverbales, alrededor de los 2 meses, cuando el niño comienza a gorjear, que son manifestaciones guturales, no es propiamente palabras, pero el niño reacciona a la estimulación del adulto que le habla, que le sonríe, el niño también mueve brazos, piernas, ríe carcajadas, pero al mismo tiempo gorjea. Y esas son las primeras manifestaciones preverbales. Después va surgiendo el balbuceo, que son sílabas que va diciendo, pero todavía no son palabras, y el silabeo. Ya alrededor de los 5 meses, y digo alrededor porque eso no es igual en todos los niños, depende de las características individuales y sobre todo la estimulación familiar, surge entonces el lenguaje articulado.
El lenguaje que el niño entonces dice las primeras palabras, no le da un significado, dice papá o dice mamá, no porque le esté llamando al papá o mamá, pero ya son las primeras palabras que surgen y ya al final de esta etapa él va comprendiendo el significado de las palabras leche, mamá, papá, algunas palabras y debe decir algunas palabras. Ya después del año comienza plenamente ese desarrollo del lenguaje y el niño se empieza a expresar con las palabras. Con una palabra dice todo un significado. Leche, tengo hambre, mamá, por favor, dame la leche. Pero ya él va utilizando formas de 2 palabras, dame leche, mamá, quiero leche, mamá, tengo hambre, quiero leche. Es decir, cada vez se va desarrollando más y va hablando con mayor cantidad de palabras en oraciones y por tanto se amplía notablemente. Este es un periodo muy importante, sensitivo del desarrollo para el lenguaje que la familia tiene que aprovechar para que se amplíe el vocabulario, se asimile las formas esenciales de la construcción gramatical, como es la concordancia entre las palabras. Y ya después, alrededor de los otros años, cuando el niño tiene un amplio vocabulario, cuando ya ha asimilado las formas esenciales constructivas de la gramática de nuestra lengua materna, ¿no?, el español, pues entonces el niño ya empieza a desarrollar la fluidez del lenguaje. En oraciones largas utiliza las palabras que conectan ideas y eso bajo la influencia siempre de los adultos que le estamos enseñando a utilizar diferentes palabras para conectar ideas con fluidez, con coherencia. La pronunciación, bueno, no es muy buena en los primeros años. ¿Por qué? Porque el aparato fonoarticulatorio del niño se está formando como todos sus órganos. Eso también hay que estimularlo. Después pudiéramos hablar un poco más de esto, de cómo se hace. Pero la pronunciación cada vez va siendo más clara. Ya el niño de 5 a 6 años, después de los 4 o 5, la pronunciación va a ser clara. Va a hablar con fluidez, con coherencia, narra, recita, conversa, dramatiza cuentos, canta y se comunica perfectamente. Es importante que nosotros le estimulemos tanto la escucha y que el niño se comunique con todos los sistemas sensoriales. Es muy importante, profe, saber que ahora mismo usted me está hablando acerca de este desarrollo del lenguaje, pero inició por un proceso previo que tiene que ver con la gestualidad, que tiene que ver con otras formas de comunicación. Entonces me parece oportuno que podamos explicar comunicación y lenguaje. ¿Cuáles son sus diferencias? Me alegra mucho que me hagas esa pregunta porque precisamente muchas personas confunden comunicación y lenguaje por la función comunicativa que tiene el lenguaje. Comunicación es un concepto más amplio, que es la forma de interrelación humana para transmitir mensajes unos a los otros, pero con todos los sistemas sensoriales, con la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y el lenguaje es una forma especial que tenemos los seres humanos para comunicarnos, el lenguaje hablado. Claro, se habla de comunicación verbal y cuando hablamos de comunicación verbal, ese es el lenguaje articulado, o sea, a través de las palabras. Pero es bueno que se sepa que hay una diferencia entre ambos conceptos por la función comunicativa y lo útil que es para el ser humano establecer relaciones humanas. Por supuesto, y de toda esta explicación inicial que nos ha dado, a mi modo de ver, algo muy particular es la influencia de la familia y todo lo que debemos hacer para lograr el desarrollo correcto del lenguaje y la comunicación en nuestras niñas y niños de la primera infancia. Como es un tema tan rico, yo le voy a proponer un alto en nuestra conversación y al regreso, pues entonces vamos a preparar a nuestra familia para poder estimular esta comunicación. ¿Le parece bien? Muchas gracias, doctora. Así que vamos a una de nuestras secciones y atención familia, que hoy vamos a aprender cómo enseñar a nuestros niños a comunicarse. Es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. Los primeros años de vida son importantes para el lenguaje y la comunicación de nuestros niños y niñas. Cada edad es un crecimiento en las formas de expresión y el vocabulario. Acompaña este proceso desde el amor y la paciencia. Tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar.
Conversamos hoy acerca del desarrollo de la comunicación y el lenguaje en nuestras niñas y niños de la primera infancia. Mi invitada continúa a mi lado y dejamos abierto un tema, a mi modo de ver, imprescindible en todo este proceso, porque una y otra vez hemos dicho que la familia resulta vital para el desarrollo de la comunicación de los niños, y es que precisamente en familias donde comenzamos nuestra vida. Entonces vamos ya a entrar en materia y explicar qué debe hacer la familia para lograr este desarrollo, para ayudar al desarrollo de la comunicación y el lenguaje de los niños en los 3 primeros años de vida, desde 0 hasta 3 años. Efectivamente, Coralia, es muy importante que la familia conozca cómo estimular el desarrollo de la comunicación y del lenguaje en los niños desde el nacimiento, pero no del nacimiento, desde la gestación. Ya hablamos al principio cómo la mamá debe tocarse el vientre, hablarle al niño, el papá también, y ahí comienza el desarrollo de la comunicación. Ya después de nacido el niño hay que hablarle al niño, hablarle despacio, suave, de forma cariñosa, acercar al niño al rostro del adulto, que el niño, tratar de concentrar la mirada del niño en el adulto. Esto va a ser por muy breves segundos, después minutos, muy breve, pero el niño va a concentrar y va a escuchar. Va a escuchar, él no va a repetir al principio ninguna palabra, pero poco a poco, con el desarrollo integral que va logrando el niño, él va logrando concentrar su mirada, va incluso a discriminar la vista del oído posteriormente, y él va a comenzar a repetir, como habíamos dicho anteriormente, el gorjeo, el silabeo y las primeras palabras. Por tanto, en esta primera etapa de 0 a 1 año, se debe estimular con un juguete, concentrar el rostro del niño en el rostro del adulto y hablarle despacio. No con muchas palabras, con las que usted quiere que el niño escuche para que después, posteriormente, él las repita. Ya dijimos que a cerca de los 12 meses ya el niño dice algunas palabras. Por tanto, ya está en condiciones de repetir algunas palabras, pero sin embargo nosotros notamos, y la familia lo debe vivenciar con sus hijos y hijas, que el niño comprende muchísimas cosas. Usted le dice, duerme la nené, y la duerme, trae la pelota y la trae. Eso también es desarrollo del lenguaje, porque no podemos olvidar que el lenguaje incluye la comprensión de lo que escucha, la comprensión de lo que ve o de lo que toca, y también expresarse con palabras, con gestos o con movimientos. Esta primera etapa de 1 a 2 años seguimos trabajando la comprensión. Por eso le damos sencillas órdenes al niño: cómete la comida, dale un besito a mamá, tírame un besito, alcánzame la pelota. Él escucha esa oración de 2, 3 palabras, porque él no debemos decirle oraciones muy largas, porque al ser tan largas no la escucha completa ni las va a poder repetir completas. Entonces vamos a decirle frases de 2, 3, hasta 4, y tratar de que la vaya repitiendo. Eso es un proceso paulatino, no se logra de un día para otro. Pero ya alrededor de los 18 meses, o sea, año y medio, 2 años, ya unos niños más antes, otros después, lo logra, y ya nosotros podemos comenzar a recitarle pequeñas rimas también, muy breves, muy sencillas, y tratar que el niño repita. Usted verá que, o canciones también, él dice la última parte, barquito de papel, y él dice pel, pero ya usted ve que él está estimulado para hablar, para repetir lo que dice el adulto. Este periodo es muy importante, que el adulto le diga al niño, todo el mundo que lo rodea, el nombre de los objetos, sus características, sus acciones, o sea, qué es, cómo es, para qué sirve. ¿Qué es esto? El gato. ¿Cómo hace el gato? Miau. Eso, los niños enseguida dicen los sonidos onomatopéicos, después es que dicen gato o perro. Y después, ¿para qué sirve la pelota? ¿Cómo hace la pelota? Y todos son los objetos cercanos al niño. Este es el momento de conocer el mundo, de conocer sus nombres, sus cualidades, sus funciones. De 2 a 3 años, bueno, pues sigue este proceso, pero cada vez el adulto se va a ir sorprendiendo, porque de momento es lo que nosotros llamamos la explosión del lenguaje. El niño sorprendentemente ha ido acumulando un cúmulo tremendo de palabras en su cerebro, que de momento las sabe utilizar y usted no sabe cómo. Bueno, sí cómo, con la estimulación que usted ha venido haciendo desde que nació. Y él empieza a expresarse con oraciones de 3 palabras, de 4 palabras, y ya un niño de 3 años
ya conversa de un tema situacional. Claro. Pero la familia tiene que también, y muy importante, escuchar lo que el niño dice. Escuchar, porque todo lo que dice el niño es importante, aunque nosotros como adultos digamos, eso no es importante, pero para él sí es importante. Escuche a su hijo, escuche lo que diga, y si dice algún error en la pronunciación, es normal que él diga eche, tú le dices leche. Que él diga papato, tú le dices zapato. Porque si repites el error, él lo aprende mal. Entonces es importante que el adulto escuche y que esté, como estamos hablando de lenguaje y comunicación, Sí. también esté atento a todas las manifestaciones de comunicación que tenga el niño. O sea, de cómo corre, si no está corriendo, hoy él está comunicando algo, si no está igual con su cuerpo, con su mirada, no es solamente con el lenguaje. Claro. Con un gesto él también comunica. Por tanto, la familia tiene que estar muy atenta a escucharlo, a repetirle de forma suave, cariñosa, las palabras que quiere que el niño repita y a la vez comprenda lo que el adulto quiere decir. Y llegamos a los 3 años, pero hay que seguir desarrollando la comunicación, el lenguaje, los niños siguen creciendo. ¿Qué debemos hacer entonces en familia para continuar este desarrollo en esta etapa después de los 3 y hasta los 6 años? Efectivamente, debemos continuar estimulando la comunicación y el lenguaje en nuestros hijos e hijas. Y el niño habla muchísimo ya a esta edad. Lo primero es no mandarlo a callar nunca. Es decir, no le diga al niño, cállate ya, que hace mucho rato que estás hablando. No, déjelo hablar. Eso es una habilidad comunicativa. Por tanto, debe utilizarla. Como las piernas, cuando aprendí a caminar, y yo camino para aprender bien a caminar, aquí. El niño está aprendiendo una habilidad y por tanto es necesario que la ejercite. Pero al mismo tiempo que hable, enséñelo a escuchar. Es decir, no es mandarlo a callar, pero que él también sepa que para comunicarse es importante escuchar al otro. Eso le cuesta un poco de trabajo a los niños, Sí, cómo no. pero se logra y dice, espérate, ahora mamá te va a contar un cuento, ahora mamá te va a recitar una poesía. O mamá, o papá, o abuelita, cualquier miembro de la familia. Pero que el niño sepa que no solamente habla él habla, pero él debe escuchar, porque si no escucha no va a comprender lo que otras personas le quieren comunicar. Entonces, por tanto, este es el momento cuando ya el niño tiene una amplitud de vocabulario que va a continuar ampliando. Es decir, el vocabulario, aún adultos aprendemos nuevas palabras del vocabulario de nuestra lengua. Y el niño va a ir aprendiendo a comportarse para conversar. Para conversar hay que escuchar al otro. Preguntar, responder, opinar, eso se va a ir logrando desde los 3 hasta los 6. Insistirle, esperar su turno para hablar, para que el niño escuche, después hable. Ya cuando narra un cuento ya es un monólogo, por tanto, si mamá hace el cuento, al principio los cuentos se narra un pedacito del cuento, se hace una pregunta, después se narra otro porque la atención del niño es involuntaria, un poco dispersa, pero ya a medida que pasan los 3, los 4, los 5, ya el niño está más tiempo concentrado y puedo narrar el cuento completo y después pedirle a él que lo narre, le puedo ayudar con preguntas para que él vaya siguiendo el orden. Asimismo, describir cómo tú te lavas las manos. Vamos a observar cómo tú te lavas las manos primero. Abre el agua, es decir, todo el proceso de escribir las personas, su perrito. Siempre es bueno que tenga el objeto delante porque el niño tiene un pensamiento representativo ya después de los 3 años, pero es importante que vea lo que él va a describir. También a recitar, todo esto con cuentos apropiados para la edad, Claro. con poesías apropiadas para la edad. Tenemos que poner mucho énfasis en este momento en la pronunciación, porque ya su aparato fonoarticulatorio se ha ido perfeccionando, todavía está en proceso de perfeccionamiento, pero ya él escucha los fonemas de la lengua mejor, ya él puede mover mejor la lengua, que es el órgano más ágil, de más movimiento en el aparato articulatorio. Por tanto, ya es momento de que el niño haga ejercicios en formas de juego, que están sugeridos en los folletos del programa Educa a tu Hijo, están ahí los ejercicios de cómo enseñar al niño a mover la lengua, porque por ejemplo el sonido más difícil es el sonido de la R, Sí. porque es el más vibrante. Por tanto, el niño tiene que mover mucho su lengua. De ahí que tengamos que hacer ejercicio con los labios, con la lengua, para que el niño, porque ya sí lo que no debemos es permitir que caigan en errores de pronunciación
que después de los 5, los 6, ya tendría que caer en manos del especialista. Claro. Si hay un buen proceso de formación del vocabulario, de la pronunciación, de la construcción gramatical, es decir, que el niño establezca bien la concordancia, se dice niña bonita, niñas bonitas, pues el niño se va a ir apropiando de su lengua materna, y las investigaciones han dado que pueden incluso apropiarse de una lengua extranjera. En el caso de nosotros, cualquier lengua es extranjera, la que no sea el español. Claro. Y los niños aprenden al unísono con procedimientos comunicativos sencillos, es decir, no quiere decir que él sea un experto en lengua extranjera, pero él sabe saludar, felicitar. Si nos proponemos enseñárselo como nos hemos propuesto enseñar a nuestros niños una lengua extranjera, lo podemos lograr. Y logramos entonces esa fluidez que hablamos, que debe ser ya de 5 a 6 años, esa coherencia al narrar, al recitar, al conversar. Evidentemente, doctora, podemos lograr todo lo que nos propongamos como familia en este proceso de desarrollo de la comunicación y el lenguaje de nuestras niñas y niños. Me parece interesantísimo el tema, sobre todo porque muchas veces creemos que es de disciplina mandarlos a callar, o creemos que están hablando demasiado, y entonces es bueno saber que debemos escucharlos y dejarlos que se desarrollen. Siempre hay consejos oportunos que es bueno precisar, pero yo le invito a hacer otro alto en nuestra conversación. Sabe que nuestro programa tiene varias secciones y que también de esa manera ayudamos a la familia. ¿Le parece bien? Al final regresamos, usted nos da algunos consejos y ya así vamos desarrollando nuestra propia comunicación. ¿Sí? Así continuamos, familia, en este programa. Recuerde que estamos para aprender a enseñar a nuestras niñas y niños. Los adultos, fundamentalmente la familia, constituyen modelos de comunicación para sus hijos e hijas, sobre todo durante la primera infancia. Los niños, mientras asimilan la lengua materna o lengua extranjera, cometen errores de pronunciación de palabras, de su utilización, entre otros. Siempre se les debe rectificar diciéndolas correctamente y nunca, pero nunca, repetir el error. Es una sugerencia de Apuntes del Conocimiento. Es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. En el desarrollo de la comunicación y el lenguaje en nuestras niñas y niños estamos conversando hoy, casi al cierre de nuestro programa. Continúo acompañada de la doctora en Ciencias Pedagógicas, Miriam de la Caridad Valdés Cabot, quien es profesora de la Escuela de Formación Pedagógica, y hoy nos ha ayudado a aprender un poco más cómo enseñar a nuestras niñas y niños este proceso maravilloso de la comunicación en estas edades tan tempranas. Mucho hemos hablado, doctora, y me gustaría que antes del cierre del programa pudiera usted precisar algunos consejos esenciales que la familia no debe perder de vista. Efectivamente, yo creo que hay 3 consejos que son fundamentales. El primero es que la familia siempre debe ser un modelo comunicativo correcto para el niño, porque el niño aprende de lo que nosotros hablamos. Por tanto, si hablamos incorrectamente, pues el niño habla incorrectamente. Hablemos correctamente. Aunque el niño diga la palabra mal, uno la repite bien. Ese es el primer consejo, ser un modelo comunicativo correcto siempre. El segundo consejo está referido a escuchar al niño. Escucha a su niño para que él sienta que es importante lo que él está diciendo y quiera hablar con usted. Pero no solamente escucharlo, también es observarlo, porque recuerde que él también se comunica con sus movimientos, con sus gestos, con las expresiones de su rostro, y eso también nos da una información de mensaje que nos está transmitiendo. Ese es el segundo consejo, observar, escuchar al niño. Y el tercero está referido a la forma de rectificar los errores del niño. El niño comete errores de pronunciación, errores de construcción de las oraciones, lógicos del momento del aprendizaje. No repita el error nunca. Dígalo correctamente, repítalo. En los primeros años el niño no lo va a repetir, pero lo va a escuchar de nuevo correctamente. Y usted verá que poco a poco él lo dirá en forma correcta. Muchas gracias, doctora, por su presencia en nuestro programa. Ha sido un placer conversar con usted en esta emisión y aprender un poquito más cómo desarrollamos la comunicación, el lenguaje en nuestras niñas y niños. No, muchas gracias a usted, ha sido un placer, y para mí siempre es un placer
brindar mi apoyo a la familia de los niños de la primera infancia. Muchas gracias, familia. Ahí continuamos todavía, no nos vamos para nada. Usted, por favor, quédese junto a nosotros en este programa. Hoy hablando de comunicación. Ahí seguimos. Cuando el bebé nos escucha hablar y observa cómo nos comunicamos, ya está aprendiendo formas de expresarse con los demás. Cuando hablamos, miramos e interactuamos con nuestra hija o hijo, además de contribuir a su desarrollo, creamos un fuerte vínculo afectivo. Esa estimulación que reciben los pequeños va a determinar en gran medida la aparición y el ritmo de su lenguaje. Es un tum tum para dar buenos consejos que siempre servirán para educar. Antes de la despedida, dos ideas esenciales. La comunicación con nuestras niñas y niños comienza desde el propio momento de la gestación, así que por favor aprovechemos todos los instantes. Y lo otro, es muy importante escuchar a nuestros pequeños porque también así los enseñamos a ellos a oírnos y a comprender, parte indispensable de la comunicación. Nos despedimos, volveremos el próximo sábado. Como siempre tendremos otro tema de interés, nuevos videos, algún especialista invitado que nos va a ayudar a descubrir a nuestras niñas y niños. Tocaremos a su puerta. Tum tum, cuando usted abra, yo voy a estar aquí lista para decirle hola familia. Por hoy, hasta la próxima.